El delito que cometió el joven estudiante autista André McCollins en la escuela Rottenberg de Massachusetts fue no querer quitarse el abrigo al llegar al centro para alumnos discapacitados. Como castigo, las autoridades escolares lo maniataron, lo inmovilizaron y le estuvieron aplicando descargas eléctricas en la cabeza por más de 7 horas. Durante este tiempo no le dieron de comer ni de beber, ni atendieron ninguna de sus necesidades. El hecho ocurrió hace 10 años, pero gracias al juicio contra la escuela y los profesores, se han podido mostrar por primera vez las grabaciones de las cámaras de seguridad. Los dejamos con estas imágenes que parecen salidas de una película de terror. Bueno, realmente horrendas esas imágenes que son realmente impresionantes. Pero bueno, para comentar este caso estamos aquí con Raquel Regalado, miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade, y con el psiquiatra José Gámez. Es un caso terrible, es una cosa también que no es algo común, esto es algo realmente extraordinario. Pero Raquel, quería comenzar contigo porque además de ser, por supuesto, miembro de la Junta Escolar, tú eres madre de una niña autista y ¿esto pudiera ser de alguna manera algún método de disciplina para niños que tengan esta condición? No, absolutamente no. Esto es abuso infantil y es un crimen, y fue un abuso también de la confianza que tuvieron los padres en dejar a este niño, y eso se está viendo ahora en la corte, que la madre no sabía lo que estaba ocurriendo, después se enteró de la manera que estaban tratando al niño, y esta es una preocupación muy grande para la comunidad de los padres autistas, ya que nuestros niños en muchos casos no nos pueden decir cuando son abusados. Cuando hablamos de los niños con disabilidades, en algunos casos algunos pueden comunicarlo. La preocupación que hay con los niños autistas es que es muy difícil para ellos decir cuando lo están abusando de esta manera. Pero es una oportunidad para hablar sobre el autismo, sobre la falta de información que había hace una década y lo que sabemos hoy sobre estos niños y sus habilidades, hablando de sus deshabilidades también. Sí, porque esto es algo que sucedió hace 10 años. Sí. Pero para venir a hoy, ¿cómo se maneja esa situación de niños autistas dentro de una escuela pública? ¿Cómo se diferencia y cómo se aplica la disciplina para niños con autismo y sin autismo? Bueno, primero es muy importante que las personas entiendan que a los niños en las escuelas públicas no se le pueden pegar de esta manera. Esto es electroshock, esto es una cosa fuera de serie. Esto fue una institución privada donde habían firmado los padres varios documentos diciendo que se le pueden hacer diferentes tratamientos a los hijos. Eso nunca ocurriera en las escuelas públicas. Exacto. Empezamos por eso. Y segundo, cuando hablamos de los niños con deshabilidades, las personas que están con ellos tienen que ser entrenadas. Y esas personas están entrenadas para entender cuál es la disciplina correcta para un niño autista o con cualquier tipo de deshabilidad. Y más cuando hablamos de los niños autistas, de la manera en que algunas personas se le enfrentan, es algo que no va a funcionar, y podemos hablar de eso, que en muchos casos, y por eso es tan importante cuando estamos hablando del autismo, educar a los padres, a los hermanos, a los tíos, a las tías, para que entiendan cómo es que se comunica con estos niños y cómo ellos van a reaccionar a la manera en que uno se comunica con ellos, ¿no? Porque ellos también se asustan mucho cuando las personas se acercan mucho, cuando las personas gritan, cuando suben la voz, son niños muy sensibles, entonces hay que tener mucho cuidado cuando... el trato que se tenga con esos niños. Doctor, ¿pudiera de alguna manera esto tener un beneficio para un niño así, utilizar electroshock para un niño? ¿Por qué personas y los dirigentes de esta escuela pensaron en algún momento, que además es una escuela que tiene 40 años funcionando, que esto es algo que beneficia a estos niños? Bueno, definitivamente ni 10 años atrás ni 20 años atrás esto es un tratamiento o una manera de lidiar con personas que tienen este tipo de discapacidad. Hay maneras específicas que uno trata de intervenir y no tienen que ver con electroshock, no tienen que ver con dolor. Y esto está claramente totalmente fuera de lo que es normal para una persona ser tratada en momentos en que esté agitado o en momentos en que necesite una intervención. Este niño estuvo sometido a eso, a esa tortura, porque no, la verdad es que no hay otro calificativo para eso, como por 7 horas, aparentemente le dieron hasta 37 electroshocks de eso. ¿Pudiera haber muerto por esa causa? Bueno, definitivamente, si está deshidratado, si le están dando ese tipo de electroshock, la persona no se va a calmar, al revés, se va a poner más agitado, se va a poner con mucha más actividad física, sus músculos van a estar en actividad, y eso ya de por sí es una
un daño para sus músculos, un daño para sus riñones, y su corazón y su cerebro van a estar sufriendo. Cuando estaba leyendo acerca de un escrito que se hizo de este tema, decía que este tipo de electroshock no es el electroshock que va al cerebro, sino que es como una conexión que va a los músculos, que por tanto no los afecta en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este es un tipo, lo que puedo ver es que está de tipo punitivo, es un dolor que se le está administrando a la persona, no es un electroshock destinado a inducir convulsiones. Porque hay tratamiento de electroshock, pero no es para los niños tampoco, y tiene claras indicaciones de la American Psychiatric Association para su uso. A nivel mundial también se siguen esas regulaciones, es decir, que en este momento 31 descargas eléctricas para torturar o producir dolor en una persona no es ningún tipo de tratamiento. Y Raquel, para la preocupación de los padres y de lo que es el sistema escolar en nuestro estado, ¿cómo afecta el aumento de casos de autismo a lo que es el presupuesto de las escuelas aquí en la Florida? Bueno, es una preocupación muy grande. Una de las cosas que hicimos esta sesión legislativa es pedirle al estado de la Florida un estudio sobre el autismo en los hispanos, particularmente porque los niños hispanos toman mucho más años para llegar a la designación, diagnóstico de autismo. ¿Por qué? Y eso, bueno, muchos casos diferentes. Hay veces porque los hispanos no llevan los niños tan tempranos a hacer los exámenes. El examen se puede hacer a los 18 meses. Usualmente esperan más. Muchas personas piensan que porque en la casa se habla inglés y español, que entonces los niños toman más tiempo en hablar. Sí. Eso no es cierto. También dentro de la cultura hispana, no queremos decir que el niño tiene un problema, vamos a esperar. Siempre te dice, bueno, yo tenía un primo, mi primo Pepe no habló hasta los 7 años. Entonces, así vamos llevando la cosa poco a poco hasta que el niño llegue a la escuela. La mayoría de los niños autistas hispanos es cuando llegan a la escuela, y entonces ahí los maestros ven que hay problemas y empezamos el proceso dentro de las escuelas públicas, pero se han pedido muchos años donde se pudieran estar haciendo terapia y donde pudiéramos estar ayudando al niño no solamente a comunicarse, pero a relacionarse con otras personas. Pero el estado de la Florida no tuvo mucho interés en eso, de verdad que no hemos recibido apoyo. Y cuando hablamos de los números ahora, que es 1 en 88, las personas tienen que entender que de eso estamos hablando de 1 en 55 varones y 1 en 254 hembras. Yo tengo una niña autista, pero eso no es lo normal cuando hablamos de la mayoría de los niños autistas, y también tenemos que crear un sistema para lidiar con estos niños, porque cuando son pequeños, ahora lo podemos hacer en las escuelas públicas, pero hay una gran necesidad después de los 10 años, más cuando ya son adolescentes y cuando se gradúan. Claro, ya ahí viene otra etapa. Que no estamos preparados para eso en el estado de la Florida. Bueno, quiero que pasemos a otro tema. Quiero darle seguimiento a este otro tema que vamos a abordar y que se ha abordado recientemente, y es el que los protagonistas aquí también son los estudiantes, y nos estamos refiriendo a la controversial prueba FCAT. Mientras que algunos piensan que es un examen muy efectivo, hay otras personas que piensan que no lo es y que es algo que incluso no va a ayudar a los niños para nada, sino que por el contrario es un examen estatal que debería eliminarse. Tenemos con nosotros a la profesora de 8º grado, Ingrid Robledo, está aquí, bienvenida. Muchísimas gracias. Y quiero comenzar entonces con usted, que es maestra, que tiene experiencia en eso. ¿Usted piensa que es efectiva esa prueba o piensa que más bien no ayuda a los profesores, que es uno de los puntos? Definitivamente es nociva al proceso educativo. En primer lugar, porque encasilla la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que un educador lo que trata es de formar al estudiante, desarrollarle sus habilidades, trabajar en sus deficiencias, desarrollarle la capacidad de pensamiento crítico, de creatividad, de desenvolver y resolver problemas a todo nivel. Ese es un punto para mí importantísimo. Yo soy madre de 2 niños que están en 3º y 2º grado. El de 3º está ahorita comenzando con la actividad del FCAT. Y a mí realmente, por supuesto, a pesar de que quiero que tenga todo el conocimiento que le corresponde a su edad, me importa mucho que mi hijo aprenda a pensar y que aprenda a analizar las cosas, y eso, la búsqueda de soluciones ante los problemas. El FCAT encasilla mucho a simplemente aprenderse lo que tiene que responder, o le da esa libertad. El problema es que tenemos que pensar
¿A qué enviamos a nuestros hijos a la escuela? ¿Los enviamos a que sean expertos en tomar exámenes estandarizados o los enviamos a que los formemos integralmente? No vemos a nuestros estudiantes como una bolsa donde depositamos conocimientos, los vemos como un ser humano que tiene un gran potencial de desarrollo artístico, creativo, de pensamiento crítico, que se desarrollen políticamente, que entiendan los problemas a nivel nacional e internacional, sobre todo en una demanda global como la que estamos viviendo en nuestra sociedad. De manera que es tan importante que nos dejen a los maestros enseñar y formar a los niños y no solo convertirlos en técnicos de tomar un examen estandarizado. ¿Qué piensas tú, Raquel? Bueno, primero tenemos que explicar que el FCAT ha sido la medida en el estado de la Florida por 15 años. Y es un examen que no es interesante porque en otros estados se determina lo que quieren enseñar y entonces crean un examen. En el estado de la Florida se creó un examen y entonces basado en ese examen se determinó qué es lo que se iba a enseñar. Es al revés. Entonces por eso es que empezamos en el kindergarten a todas las preguntas que le dan a los niños tienen 4 opciones, de las cuales 2 pueden ser fácilmente eliminadas. Y yo le digo a las personas que mi hijo Sebastián, que está en el 2º grado, nunca ha visto una pregunta donde no tiene 4 opciones, de las cuales 2 pueden ser fácilmente eliminadas. Y la vida no funciona así. Claro. Ahora, a la misma vez, entendemos que tenemos que tener algún tipo de examen. No estamos diciendo que queremos eliminar todos los exámenes, porque después las personas dicen, bueno, la vida antes del FCAT y cómo vamos a enseñar el rendimiento de los niños académicos, tenemos que tener algún tipo de examen. Sí, pero vamos a tener un examen que establezca algo necesario. Hemos hablado del SAT, por ejemplo, que nos pudiera dar una medida nacional. El FCAT fuera del estado de la Florida no tiene ningún valor y también tenemos el problema de que cuando hablamos de la matemática, que hoy empezamos la matemática del FCAT, la matemática que nos enseñamos nosotros basado en el FCAT no es la que le hace falta en la universidad. Claro que sí. Entonces tenemos que cambiar eso. Hay que cambiar eso. Quiero agradecerle muchísimo a las dos, quiero comprometerte porque más adelante vamos a hacer un programa de autismo y quisiera que estés con nosotras. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Muchísimas gracias.